Buenas tardes, amigos del Derecho Cada Día. Nuevamente junto a ustedes, todos ya de vuelta, al menos en Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada de vacaciones. Fueron bastante breves para el pesado año que lamentablemente hemos tenido todos los chilenos y me imagino que en realidad todos los habitantes del planeta, no solamente nosotros los chilenos. Bueno, hoy día nos acompaña Claudio Escudero, panelista habitual, permanente del equipo del Derecho Cada Día y la mascota, diría yo, el licenciado Gustavo Alvarado, quien también ya se ha transformado en un personaje permanente de nuestro programa El Derecho Cada Día. Claudio, Gustavo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Marco Antonio? Le damos la bienvenida a nuestros auditores. Aquí muy contento después de que Colo-Colo permaneciera en primera división. Eso nos da más ánimo para enfrentar este programa. Y realmente, tal como tú dices, después de un año que ha sido duro, o sea, era importante las vacaciones por un descanso sobre todo emocional. Yo diría que más allá de un descanso físico, había un agotamiento mental de las personas y ojalá que la mayoría de nuestros auditores hayan podido, por último, desconectarse de sus labores habituales y descansar mentalmente de su ajetreo diario para poder enfrentar este año que esperamos sea mejor que el anterior y se ve auspicioso respecto Así a la es, Claudio. pandemia. Así es, Claudio, efectivamente. Bueno, licenciado Alvarado, ¿cómo está usted? Bien, Claudio, Marco Antonio, nuestros oyentes, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y a diferencia de ustedes, bueno, yo no tuve vacaciones por razones personales, pero aquí estamos dándole, así que le voy a pedir a los auditores que sigan el hashtag Descanso para Gustavo Alvarado, por favor. Lo retuiteen, se lo manden a Sepúlveda Escudero, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno. Espérate que voy a buscar un pañuelo, Gustavo, porque me está escurriendo las Liberen a lágrimas. Gustavo. Sí, Gustavo, claro, liberen a Así Gustavo. que un gusto estar nuevamente y espero que seamos nuevamente de gran utilidad para los auditores. Bien, Gustavo, bien. Sacó un chop, ¿no? Sí. Pero cuéntele a nuestros auditores cuál es la razón personal por la cual usted no pudo tomar vacaciones, digamos. Bueno, No vayan a felizmente pensar que es por culpa, no vayan a pensar que es por culpa de su jefe, el señor Claudio Escudero, pues. No. No, mira, felizmente les cuento que el 11 de diciembre del año pasado fuimos padres con María Concepción, mi novia, así que nuestro hijo tiene 2 meses recién de vida. Y naturalmente que es muy pequeñito para salir con él a algún lugar, aunque sea cerca de Santiago, así que preferimos nosotros estar en la casa atendiéndolo con todos los cuidados y ya más adelante podremos descansar. Efectivamente, así es que bueno, lo único que se sabe con certeza es que ella es la madre, ¿no, Gustavo? Pero dicen que se parece a mí, por lo tanto eso me consuela internamente, bien, ¿cierto? Bien. Sí, pero bien, Sí. felices. Bueno, efectivamente. Bueno, recordémosle a nuestros auditores que el Código Civil establece una presunción de paternidad. Pero ojo, es una presunción simplemente legal que admite prueba en contrario. Y esa presunción, ¿cómo se llama? Presunción pater est. Pero es una presunción simplemente legal que admite prueba en contrario. No se olvide usted, licenciado, de eso, ¿no? Y eso lo dice el Código Civil. No lo digo yo para que no se vaya a malinterpretar que le estoy haciendo bullying. Sí. Han habido casos en que esa presunción se ha desvirtuado. Exactamente. Pero según Gustavo, el niño son como dos gotitas de agua. Sí. Son idénticos. Pero al cabro le va a gustar la Católica, no la U. ¿O no, don Gus? Apruebo. No, yo prefiero que le gustara Colo-Colo, no, ni la Católica, ni la U, no. ¿Y la madre, la madre qué equipo es? De ninguno, no le gusta el fútbol. Bueno. Bien. De otros deportes, pero bueno.
Bien, bueno, el tema al cual nos vamos a referir en el día de hoy es el contrato de arrendamiento de inmuebles. La verdad que es un contrato que es de normal ocurrencia. Me imagino, o estoy seguro, más que imaginarme, estoy seguro que a diario en nuestro país son innumerables los contratos de arrendamiento, ¿no es cierto?, que se otorgan, y tanto respecto de bienes muebles como respecto de bienes inmuebles. Hoy día nos vamos a referir exclusivamente a los inmuebles. Cuando hablamos de bienes inmuebles, debemos señalarles a nuestros auditores que en esta materia hay diversos cuerpos legales. Evidentemente nosotros no pretendemos hacer una clase, pero sí más bien orientar. Y nuestro ordenamiento jurídico distingue dos tipos de inmuebles para efectos de arrendamiento. Uno, diría yo que es el más común, el más frecuente, sobre todo en una ciudad como Santiago, obviamente, es la ley de arrendamiento de inmuebles urbanos. Y por otro lado, tenemos una normativa, que es un decreto ley, que regula el arrendamiento de predios rústicos, es decir, nos estamos refiriendo a inmuebles rurales. Fundamentalmente hoy día nos vamos a referir a los inmuebles urbanos. ¿Qué les parece, Gustavo y Claudio, que ustedes abran los fuegos en la sesión del día de hoy? Sí, muy bien. En primer lugar, reafirmar lo que tú decías, que en definitiva este es un contrato de común aplicación y que en estas circunstancias, digamos, de pandemia que experimenta nuestro país y el mundo en general, se ha visto afectado notoriamente por no pago de rentas de los arrendatarios, porque no es posible, digamos, obtener la restitución de los bienes raíces arrendados una vez terminado el contrato de arriendo. Entonces, hoy día, este contrato, y por eso quisimos poner énfasis en este programa, en él, adquiere aún mayor importancia por las dificultades que han enfrentado, particularmente en esta época, los arrendadores, los dueños de las propiedades arrendadas. Entonces, es muy importante tratarlo y desarrollarlo. No sé qué opinas tú, Gustavo. Perdón, déjame interrumpir, Gustavo, perdón, disculpa, perdona. Por favor, sí. Creo que Claudio ha hecho un punto muy importante y que yo omití, en definitiva, es que si bien es cierto, en otros programas anteriores nosotros también nos hemos referido al contrato de arrendamiento, pero los distintos temas a lo largo de lo que ha sido nuestro programa desde su inicio, es que a veces repetimos temas, pero les damos enfoques distintos. Y justamente es lo que estamos haciendo hoy día. Hoy día no vamos a analizar el contrato de arrendamiento en sí, o su otorgamiento, etcétera, etcétera, contrato que es de naturaleza consensual, ahora lo cual no significa que uno recomiende que se realice verbalmente, sino que siempre es importante que estos tipos de contratos consten por escrito, a pesar que la ley no obliga a ello, pero quería hacer solamente esa salvedad, Gustavo, que creo que es muy importante el punto entonces, esto del énfasis, ¿no?, de que le vamos a dar a este contrato en el día de hoy. Gustavo, adelante, por favor. Sí, sí, complementando lo que contaba Claudio, estoy muy de acuerdo, ¿no? Que hoy por hoy el contrato de arrendamiento tiene un matiz diferente, que es un componente emocional, ¿cierto? Social, porque hay muchas personas que durante muchos años fueron muy buenos arrendatarios, muy buenos arrendadores, y la relación se cumplía, pagaba su arriendo, etcétera, pero que hoy por razones externas él perdió su trabajo, por ejemplo, su fuente de ingreso, y la verdad que no ha podido continuar pagando las rentas, y ahí donde están todos estos problemas, ¿no? Y ahí uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles son las formas? ¿Es un eximente del pago, perder el trabajo? Por ejemplo, a nosotros nos lo han preguntado en la oficina, un par de clientes, ¿no? Pucha, yo perdí el trabajo, no tengo de verdad para pagar, he pagado, he cumplido siempre. Bueno, ¿qué piensa, qué dice la ley respecto a eso? Yo creo que son datos muy interesantes a considerar hoy día. Bueno, ya todo ello hay que sumar que la tendencia es, tendencia país, a eso me refiero, es a que es un progresivo aumento de los arrendatarios versus los propietarios. Y eso es un fenómeno propio de los países que comienzan a desarrollarse, ojo, porque yo sé que todos tenemos siempre el sueño de la casa propia, ¿no?
pero en general la realidad que se da en países que comienzan a desarrollarse, que comienzan a florecer, es justamente la contraria, es que empiezan a aumentar justamente los arrendatarios. Y ojo, por otro lado, cuando estamos hablando de arrendatarios, no solamente estamos pensando en casas y departamentos, estamos pensando en oficinas, locales comerciales, estacionamiento, etcétera, es decir, los distintos inmuebles que pueden ser arrendados. Bueno, Claudio, ya que tú pusiste el dedo justamente en la llaga, ¿cuál es el problema o qué es lo que sucede? Comentémoslo a nuestros auditores, ¿qué sucede hoy día? ¿Qué se enfrenta el arrendador, es decir, el propietario del inmueble, cuando su arrendatario no cumple? Y cuando hablamos de no cumplir, bueno, pueden haber muchos incumplimientos. Un incumplimiento puede significar, por ejemplo, maltratar el inmueble arrendado, ¿no? Pero aquí estamos pensando fundamentalmente en el no pago de las rentas de arrendamiento y eventualmente de los gastos comunes, si fuese, ¿no es cierto?, un inmueble sujeto al régimen de copropiedad inmobiliaria, y cuentas de luz, etcétera, etcétera, porque eso es lo otro, ¿no? A veces hay arrendatarios que se van y ni siquiera dejan pagar las cuentas, ¿no? Pero enfoquémonos desde el arrendatario que todavía está dentro, ¿no? Que está dentro, que está ocupando el inmueble y no paga. ¿En qué situación hoy día se encuentra este arrendador, este dueño del inmueble? A ver, es una situación bastante, digamos, severa para el arrendador, porque en general, y esa es una crítica que se ha hecho a la normativa que regula el arrendamiento, esta normativa favorece al arrendatario, no es expedita para obtener la restitución de la propiedad, que es lo primero que quiere ese arrendador, porque más allá, imaginemos que estamos en presencia de un arrendatario que no paga su renta, el arrendador sufre un doble perjuicio. No recibe la renta pactada por contrato y además no puede volver a arrendar a otra persona que sí pudiera pagarle la renta. Entonces, es un doble gravamen que está experimentando este arrendador y que yo, de acuerdo a la experiencia que tenemos en nuestro estudio, le diría que más aún hoy en día hay que poner énfasis en buscar una salida de ese arrendatario de forma extrajudicial. Mira, inclusive siendo yo abogado litigante que me dedico a estos juicios, propongo en estos casos, en las actuales circunstancias, que el arrendador primeramente busque una solución extrajudicial, llegue a un acuerdo con su arrendatario, aun cuando ello implique no percibir todas las rentas de arrendamiento adeudadas. Ahí claro. Te dejo. Claro, No sé qué opinas tú, Marco Antonio. No, yo estoy de acuerdo. Y fíjate que ni siquiera en estos tiempos, yo he pensado siempre así también. Yo creo que un propietario, estamos hablando de nada menos de su propiedad, estamos hablando del derecho de dominio, que si hay algo sagrado, espero porque a esta altura ya no sé qué es sagrado para algunos chilenos, pero si hay algo sagrado en una sociedad civilizada, democrática, es justamente el derecho de propiedad, porque es el derecho más pleno de los derechos patrimoniales. Y justamente, qué complejo cuando se nos impide, por la razón que sea jurídica, sea fáctica, aprovechar, ¿no es cierto?, todos los beneficios que puede producir algo que me pertenece. Por lo tanto, yo siempre he pensado, y estoy de acuerdo que en estos tiempos con mayor razón, Claudio, con mayor razón, pero en términos generales yo siempre he pensado que sale más barato llegar a un buen arreglo y recuperar lo antes posible la propiedad, sacrificando incluso a veces rentas impagas, ¿no? Rentas impagas, y bueno, a veces solamente hay que decir, lamentablemente fue un mal negocio, y veamos que ojalá para la próxima esto no ocurra. Pero bien, pero pensemos que no se llega a ese acuerdo, Claudio y Gustavo, no se llega a ese acuerdo. ¿Qué posibilidades reales tiene hoy día? O si ustedes quieren distingan cuáles son las diferencias entre los tiempos actuales y los tiempos normales. Yo creo que eso también es importante transmitírselo a nuestros auditores.
¿Qué hace que hoy día sea distinto versus la normalidad, si es que hay cuestiones distintas? Porque esto significa lisa y llanamente entablar una demanda. Efectivamente. Gustavo, me gustaría que tú ahondaras, de acuerdo a nuestra experiencia, en estos temas, en las actuales circunstancias, y hicieras lo que pide Marco Antonio, una comparación de lo que ocurre hoy en relación a lo que ocurría en tiempos normales. Claro, a ver, una principal diferencia del antes y el hoy es, deben tener en consideración todos nuestros auditores, que los juicios o las audiencias de estos juicios se celebraban en el tribunal, como todos las conocíamos, así, ¿no? Presencialmente. Pero Gustavo, disculpa. Cuéntale a nuestros auditores brevemente, porque tú le estabas hablando de una audiencia, ¿no? La gente no tiene por qué saber a qué audiencia siquiera te estás refiriendo. Entonces, sería súper interesante que tú hicieras brevemente el resumen de qué pasa una vez presentada la demanda y a qué audiencia te estás refiriendo, ¿no? No te olvides que nuestro público no son todos abogados, ¿no? Perfecto. A ver. No, claro, si no, va a estar como el colegio de profesores usted. ¿Ah? A ver. La primera gestión que uno hace judicial es presentar la demanda, ¿no? Y esa demanda lo que uno busca es que se termine el contrato, que se vaya al arrendatario, que pague, entre otras cosas que uno puede pedir. Entonces, presentada la demanda, el tribunal, la primera resolución que va a dictar, va a fijar una fecha de una audiencia, de un comparendo, que en principio puede ser solo un comparendo donde tú ventilas, donde contesta el arrendatario, se acompañan los medios de prueba, etcétera. Entonces, esa audiencia que yo me refiero, ¿no? Cuando tú presentas la demanda y el tribunal te da curso a esto, la primera actuación judicial es la celebración de la audiencia. Antes de la audiencia, convengamos que debemos notificar al demandado, en este caso, ¿no? Pero voy a obviar la notificación. Entonces, estamos en esta audiencia, que es la audiencia de este tipo de juicio, que es un procedimiento en principio por ley concentrado, expedito, pero que en la práctica, como lo hemos visto con Claudio, a veces no resulta ser tan expedito ni tan rápido. Por el contrario, a veces se entrampa en tonteras, y es justamente ese escenario el que ha ido acentuando toda esta pandemia y esta crisis, acentuó todo este retraso, este procedimiento. ¿Por qué? Porque las audiencias, esta primera audiencia, señores auditores, se celebraba siempre presencialmente en el tribunal. Pero resulta que por la contingencia sanitaria, nuestros tribunales de justicia resolvieron que la mayoría de las audiencias no son presenciales y hoy por hoy se realizan vía Zoom. Y perdón que te interrumpa, sí. Gustavo, porque hay algo importante que acotar para que nuestro público lo entienda. Cuando las audiencias se celebraban presencialmente, esas audiencias podían realizarse en forma paralela por distintos funcionarios en el tribunal. O sea, paralelamente, al mismo tiempo, podían llevarse a cabo 6 o 7 comparendos o audiencias. Eso en forma presencial. Lo que en la actualidad, bajo la modalidad de Zoom, no es posible realizar. Entonces, por favor, eso quería acotar. No, está perfecto. Y otra acotación que no menor, que esta decisión de los tribunales de realizar sus audiencias por plataformas virtuales no fue una decisión unánime y que causó efecto de manera inmediata. De hecho, algunos tribunales decidieron simplemente no tomar más audiencias porque, claro, existen algunas personas aún en Chile que no tienen acceso a Internet, no se manejan en la computación. Entonces, esto fue una evolución paulatina. Hoy por hoy creo, salvo que Claudio me corrija, pero entiende que hoy día las audiencias sí o sí se celebran vía Zoom. Pero el año pasado muchos tribunales que me tocó ver, suspendían las audiencias, basta con que una persona no compareciera, vale decir, no se conectara virtualmente, y la audiencia no se realizaba. Así de fácil. Correcto, pero para poner la pelota contra el piso, situación actual, al día de hoy, por lo que tú estás contando, Gustavo, es que en términos generales no hay inconvenientes para que el juicio siga adelante,
quizás el inconveniente podría ser que hayan algunos problemas para celebrar esa audiencia por Zoom, pero que tarde o temprano debiera celebrarse. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Está correcto, está correcto. Hoy por hoy no hay razón alguna para que un juicio se vea entrampado y no avance procesalmente. Pero ojo, esto, insisto, es ahora, pero a mediados del año pasado estábamos en tierra de nadie, claro, ¿no? claro, hoy día un juicio avanza. Ya, por lo tanto, podríamos decir que no es un problema, salvo, insisto, lo que ustedes acaban de contar respecto a la audiencia por Zoom, no es un problema para el arrendador. Puede que el juicio se le vaya a demorar un poco más. Eso sí, eso sí. Efectivamente. Hoy por hoy no es un problema y los juicios siguen su curso normal. Ya, y por lo tanto, Claudio, ¿algún otro problema que se aprecie en la actualidad o algún otro comentario crítico hacia el procedimiento? Pues son dos cosas distintas, ¿no? Uno podría ser el comentario crítico que uno le hace al procedimiento, incluso en la normalidad, como si hubiese algún otro problema que está planteando, la actual pandemia, ¿no? Respecto del resultado que quiere obtener en definitiva el propietario, que es recuperar lo antes posible el inmueble, es decir, porque comentémosle a la gente, lo que uno le pide al tribunal es que declare terminado el contrato de arrendamiento en virtud de no haberse pagado la renta. Y en virtud de esa resolución judicial, entonces la sentencia lo declara terminado y recién ahí uno puede solicitar la restitución del inmueble, Claudio, ¿no? Sí, efectivamente. Pero hay un aspecto que ha variado, porque en época normal, después de notificar al demandado, al arrendatario, tal como decía Gustavo, el tribunal citaba a una audiencia, que es una audiencia comparendo de conciliación, contestación y prueba. Correcto. Y el día de la notificación al demandado marcaba la fecha de celebración de la audiencia porque era dentro del 5.º día de la notificación. Pero hoy día, por la situación de pandemia que estamos enfrentando, los tribunales, de alguna manera, adoptaron un criterio diferente. Y hoy día no solo basta la notificación del demandado para que se celebre la audiencia, sino que además uno tiene que pedir que el tribunal fije una audiencia. En definitiva, en vez de que tuviéramos un paso, que era la notificación del demandado para celebrar la audiencia, hoy día tenemos la notificación de la demanda al demandado y además solicitar al tribunal que fije el día de la audiencia, etc. O sea, agregó un trámite adicional que no existía en épocas normales, lo que también retrasa el avance del juicio. Claudio, trámite que dicho sea de paso, este nuevo trámite, uno lo debe solicitar en una unidad diferente que no es necesariamente el propio juez, sino es una unidad del propio tribunal que administrativamente fija fecha. Entonces uno se dirige por una parte al juez cuando presenta la demanda, la provee y luego tiene que comunicarte además con otro funcionario del tribunal. O sea, es como ir a sacar una suerte de número de la sección de fiambre del supermercado, en el fondo, ¿no? En definitiva, te atienden dos personas. Eso es un poco lo que te queremos decir. Hoy día tienes que dirigirte a dos personas para poder celebrar una audiencia y que algunos tribunales incluso luego piden que notifiquen nuevamente esta fecha. Bueno, ustedes dos son buenos para dirigirse, así que no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, pero pensemos lo siguiente, obtengo sentencia. Ustedes ya se dirigieron a todo lo que había que dirigirse y resulta ser que el juez dicta y obviamente cuando está acreditado el no pago de renta, la sentencia va a ser sí o sí que se declara terminado el contrato de arrendamiento. Ahí, ¿cómo funciona? Porque, ojo, y esto ya no tiene nada que ver con la pandemia. Quizás nosotros estamos contando algo que nuestros auditores deben estarse haciendo la idea que más allá de con COVID o sin COVID, esto es algo relativamente rápido, porque al menos en teoría debiera ser algo relativamente rápido al llegar a sentencia. Pero no nos olvidemos que hemos visto a veces en la televisión unos casos que son dramáticos, digamos, es decir, personas que se eternizan en las propiedades arrendadas, no sé cómo lo hacen, incluso si ustedes saben cómo eso se hace, sería fantástico que se lo expliquen nuestros auditores, porque para mí es inconcebible, ¿no?
Pero bueno, pero primero contestemos lo siguiente. Sentencia favorable. Entonces, eso, ¿hay problemas? ¿No hay problemas? En teoría es rápido, en teoría es lento. Claudio, Gustavo. A ver, lo que pasa es que los juicios de arrendamiento tienen una forma de cumplirse distinta, ¿no?, que la normalidad de los juicios. En primer lugar, tenemos que explicar un aspecto jurídico. La regla general es que, en contra de una sentencia dictada por un tribunal, la parte perdedora pueda recurrir en contra de esa sentencia ante el Tribunal Superior. Y eso impide cumplir la sentencia del Tribunal Inferior mientras en la Corte de Apelación, en este sentido, el Tribunal Superior, no confirme o revoque el fallo anterior. En materia de arrendamiento, eso no ocurre, y eso también acelera el cumplimiento del fallo, porque la sentencia que se dicta en los juicios de arrendamiento causa ejecutoria, y ese es el aspecto jurídico que tenemos que explicarle a nuestros auditores. Una sentencia causa ejecutoria cuando puede cumplirse lo ordenado por el fallo, no obstante que existan recursos pendientes ante un tribunal superior. Como una apelación. Como una apelación. Entonces eso agiliza de alguna manera del desalojo, entre comillas, del inmueble. ¿Y cómo se cumplen estas sentencias? Mediante una orden de lanzamiento. Y en ese sentido el juez ordena lanzar, que significa sacar de la casa, incluso con la fuerza pública, sacar los muebles, contratar a un camión para llevárselo, etcétera, de manera de poner a disposición el inmueble arrendado, libre de todo ocupante, libre de todo bienes muebles, etcétera, como que guarnecía el arrendatario. Y ahí, en ese momento, cuando se pide el lanzamiento, es donde los arrendatarios, haciendo uso de 1000 justificaciones, pruebas, etcétera, como la pandemia, como la cesantía, etcétera, pueden pedir que se suspenda esa orden de lanzamiento. Hay un plazo, tengo entendido, máximo para que el juez pueda decretar. Mira, hay plazos, o sea, legales que son relativos, 2 meses, sí, etcétera, pero los jueces hacen caso omiso, más aún en estas circunstancias. Yo he visto plazos de 6 meses, de 8 meses, que en definitiva entrampan la restitución y siguen perjudicando a ese arrendador, porque durante todo ese tiempo sigue sin percibir la renta y sigue sin poder arrendar nuevamente su propiedad, que entre paréntesis, esa renta de arrendamiento es parte de sus finanzas, digamos, de su forma de financiar sus deudas, etcétera, etcétera, y nada de eso está ocurriendo en este caso. No sé si fue claro en la explicación. Perfecto. Sí, no, efectivamente. Ya luego nos vamos a ir a la tanda comercial, pero me quedó dando vueltas lo que tú dijiste, Claudio. Bueno, efectivamente hay un plazo, y hay un plazo que fue acortado, efectivamente, en la ley 18.101, que es la ley de arrendamiento previo urbano. Pero me llama la atención en base a qué el juez puede suspender por más tiempo estos lanzamientos. Eso me quedó dando vuelta, porque el juez en el fondo tiene que fundarse en la ley, no puede, digamos... Sí, pero hay la norma también, la norma de la ley 18.101 establece la posibilidad de, ¿cómo se llama? Claro, pero por un plazo perentorio. No le permite al juez a suspender más. Incluso el plazo original en la ley 18.101 era 6 meses. Sí, y ese plazo creo que fue cortado a 30 días. Entonces yo lo que quiero entender es cómo un juez de la República podría el día de mañana suspender un lanzamiento por 8 meses o por 6. ¿En base a qué argumentación? O sea, porque me sorprende. O sea, bueno, a mí nunca me terminan de sorprender ciertas cosas, digamos, pero
pero yo tal como conversábamos ayer, Claudio, o sea, una cosa es lo que puede decir el juez, pero lo importante es lo que dice la ley. Sí. Lo que ocurre es que también, basado en todas las circunstancias que rodean hoy día por el tema de la pandemia, algunos jueces tienen un poco mayor de... Sí, pero eso podría ser hoy, ¿no? Pero eso podría ser hoy, pero en general se conocen otros casos fuera de la pandemia, ¿no? Donde hubo gente que realmente fue un calvario el haber tenido tales arrendatarios. Incluso recuerdo que el presidente Piñera, el gobierno del presidente Piñera, envió un proyecto de reforma en la ley de arrendamiento justamente a raíz de un caso atroz que mostraron en televisión hará un par de años atrás, de gente que en realidad era prácticamente su único ingreso, de hecho, el inmueble arrendado, y creo que lo vinieron a recuperar 2 o 3 años después. Sí, entonces es dramático, sobre todo, como te decía, porque afecta el ingreso familiar. Claro, porque siempre se piensa que el dueño, el propietario, es una suerte de poderoso, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Hay gente que ha invertido sus ahorros, ¿no? Todos sus ahorros a veces, en una propiedad justamente para poder vivir o complementar sus ingresos con la renta de arrendamiento. Bueno, vamos a tener que ir a la tan necesaria tanda comercial y solamente recordarles a nuestros auditores que nuestro programa es patrocinado por Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Adelante, Máster. Bien, estimados amigos, de vuelta en la última parte de nuestro programa. El tema del día de hoy es el contrato de arrendamiento. Lo estamos enfocando desde el punto de vista del juicio de arrendamiento y es particularmente por la causal de no pagos de renta de arrendamiento que conduce en definitiva, si esas rentas no se pagan, a que el juez deba declarar el terminado. Bien, vamos a algunos temas prácticos, ¿no? O más que prácticos, consejos que les podríamos dar a nuestros auditores, sin perjuicio, Claudio, que se me haya escapado algún tema jurídico. Sí, me gustaría, Marco Antonio, recordarle que don Miguel le recuerda a nuestros auditores el WhatsApp para hacer preguntas, porque pueden ellos tener casos particulares que quieran consultar, etcétera. Toda la razón. Máster, por favor, usted del WhatsApp. La verdad que a mí siempre se me olvida darlo, pero dé usted el WhatsApp de la radio por si el público quiere hacer alguna consulta. No hay ningún problema. El WhatsApp de la radio es el más 569-8728-9606. De nuevo, Máster, por favor, porque me gusta escuchar su voz, Máster. Por favor, si lo puede repetir. Es el más 569-8728-9606. Así que ese es nuestro WhatsApp acá en Radio Hoy. Perfecto, Máster. Muchas gracias. Y recordar que el programa es patrocinado por Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada Abogados. Bien, retomando lo que va a ser la segunda parte de este programa, vamos a algunos aspectos prácticos, quizás consejos que podríamos darle a nuestros auditores. Por mi parte, me gustaría comenzar por algo que yo ya dije, en orden a que, no obstante que este contrato de arrendamiento es válido, es legal, por decirlo de otra forma, que pueda celebrarse verbalmente, es decir, es un contrato que no está sujeto a una formalidad especial, evidentemente sabemos que las palabras se las lleva el viento y el día de mañana, cuando hay conflictos, todos nos empezamos a olvidar de aquello que no nos conviene. Por lo tanto, la recomendación primera, y la reitero, es que este contrato conste por escrito. Y lo otro es que, no obstante que conste por escrito, es leerlo, es revisarlo. Muchas veces, por ejemplo, interviene un corredor de propiedades y el corredor de propiedades tiene un contrato tipo. Y resulta que a veces esos contratos tipo pueden tener cláusulas que a mí no me gusten o no me convengan. O incluso en una de esas hasta antijurídicas. Entonces, no es solamente un problema de que conste por escrito. Vean ustedes todos los problemas que han ocurrido justamente con la pandemia, ¿no? Todo el tema del caso fortuito,
donde todo el mundo se ha puesto bastante más, no, la palabra no es quisquilloso, sino más detallista, o lisa y llanamente han recurrido a un contrato que ni siquiera en una de esas leyeron cuando lo firmaron. ¿Mm? Bueno, Gustavo, tú querías comentar algunos temas, yo sé que Claudio también, pero empecemos, Gustavo. Sí, sí, a ver, una pregunta muy recurrente en estos tiempos, creo que la anticipé al comienzo del programa, eh, es, es desde el punto de vista de los arrendatarios, ¿no? Y cuando en aquellos casos han quedado sin trabajo, sin su ingreso, no pueden pagar el arriendo y nos han llamado a nosotros y nos han consultado, bueno, Claudio, Gustavo, ¿es legal? ¿Hay alguna, qué dice la ley respecto de eso? Es un fundamento para yo no pagar el estar sin trabajo o el estar pasando por una crisis, incluso que una crisis global, ¿no? Y lamentablemente le hemos tenido que responder que no es una causal justificada para dejar de pagar el arriendo. Por ende, aunque tú estés sin trabajo, continúas obligado al pago del arriendo mensual. Por lo tanto, el primer consejo es, tanto para el arrendatario como para el arrendador, es no dejen pasar tanto tiempo, que se acumulen las deudas o que se acumule el no pago si es arrendatario, y conversar, ¿no? Y si no puedes seguir pagando, de pronto, como dice Claudio, dejar el departamento, negociar una salida, pero el error de las personas a veces es dejar pasar mucho tiempo sin darle una solución al problema, y acumulan meses, a veces años de deudas, y bueno, y en definitiva todo se hace más complejo. Bueno, por lo tanto, sí, dale, Claudio, dale. Además que para el arrendador, lo principal es obtener la devolución de la propiedad. Entonces, ese arrendatario que está agobiado por falta de trabajo, que no puede pagar la renta, arrendamiento, lo mejor, o sea, para el arrendador va a ser una muy buena salida, aunque tenga que sacrificar el pago de las rentas adeudadas, que el arrendatario deje la propiedad, porque va a poder volver a arrendarla o ocuparla. Bueno, pongamos un ejemplo práctico amalgamándonos lo que dijo Gustavo con lo que estás diciendo tú. Y para ello te tengo que hacer una pregunta, Claudio. En tiempos normales, ¿cuánto es lo mínimo? No estoy diciendo lo máximo, lo mínimo que debiese durar un juicio de arrendamiento en primera instancia. Lo mínimo. 3 y 6 meses. Ya, ¿eso incluye o no la restitución del inmueble? ¿O solamente estás pensando esta sentencia? Estoy pensando esta sentencia. Ya, y si le sumáramos la restitución, o sea, el lanzamiento que tú, esa expresión que tú utilizabas del lanzamiento, que literalmente te lanzan. Sí, literalmente. Que te lanzan las cosas a la calle. Exacto. Entonces, eso podría demorar, no sé, un mes más. Ya, o sea, podríamos pensar entonces, tú dijiste entre 3 y 6, ya, pensemos 6 meses, entonces 6 meses mínimo, estamos hablando del mínimo, o sea, que no tuviste ningún inconveniente y por Dios que pueden haber inconvenientes en los juicios, o sea, que bien lo saben ustedes, de hecho, el juicio de arrendamiento que estábamos hablando en off, o sea, en ese juicio de arrendamiento ha pasado de todo, ¿no? ¿Ah? Incluso con intervención de casi de connotados humoristas, ¿no? Hollywoodense, en ese, obviamente que ajenos a la oficina nuestra, efectivamente. Bueno, pero por lo que tú me estás diciendo y por lo que está diciendo Gustavo, yo, por ejemplo, si fuera arrendatario, que es la situación que estaba comentando justamente Gustavo, me quedo sin trabajo, que eso es una cuestión humana, eso no, en términos generales, si no ha sido responsabilidad mía, no ha sido imputable a mí, bueno, es una mala suerte. Y una mala suerte que le ocurre a muchas personas y que en la vida le puede ocurrir a muchas personas en diversos momentos. Entonces, quizás ahí se me abre un buen flanco de negociación, que es lo que decía Gustavo, que justamente, tengo entendido, corrígeme Gustavo, que lo que tú hiciste hace poco con un cliente arrendatario, que no era un arrendador, ¿no? Y este cliente que justamente perdió el trabajo, es un profesor justamente que nosotros conocemos, un profesor universitario, de hecho. Afortunadamente, esa pega en la universidad la mantiene, pero aquello que le permitía sustentar su vida habitual es justamente el trabajo que perdió.
precisamente pudo negociar un plazo más corto para irse a 6 meses. ¿O no es así, Gustavo? Sí, es correcto. La sugerencia de nuestra oficina fue, a ver, lo que se debe hay que pagarlo, pero conversemos con la contraparte, planteémosle esta situación. Sí, como dice Claudio, para el dueño lo importante en muchas ocasiones es recuperar el inmueble y de pronto olvidar el dinero que te debe. Y eso fue un poco lo que ocurrió acá, ¿no? Hubo una conversación, un acuerdo, se condonó en parte la deuda y el plazo para que nuestro, en ese momento, cliente se va a ir de la propiedad, creo que quedó fijado para abril. Y esto fue algo en enero, ¿no? Entonces, 3 meses, que es razonable para que él pueda buscar algo, pero además el dueño del inmueble tiene la tranquilidad que en 3 meses, si esta persona creemos nosotros que es responsable, va a dejar el inmueble y podrá arrendarlo nuevamente, venderlo, etcétera. Exactamente, o sea, en el fondo ahí quizá de manera bastante racional el arrendador, que no es nuestro cliente el arrendatario, seguramente dijo, bueno, en un juicio mínimo me voy a demorar 6 meses y aquí por lo menos voy a obtener la devolución a los 3 meses. Ahora, Claudio, ¿Sí? sin embargo, como que siento, bueno, efectivamente nosotros éramos abogados del arrendatario, por lo tanto eso es una cuestión que no es de nuestra responsabilidad, por decirlo de alguna forma. Pero si tú fueras abogado del arrendador, ¿le sugerirías algo más o dejarías que esto fuera un simple acuerdo verbal o por último unos mails que van y vienen o disculpa la expresión, Disculpa, un papelito firmado por ahí? discúlpame, Marco Antonio, pero el contexto que yo le acabo de comentar fue justamente en la audiencia de juicio. Ah, ahí es distinto. Nosotros lo aconsejamos que todo esto fuera parte de la audiencia, por lo tanto Ya, quedó en listo, acta, etcétera. listo. Pero creo que mi pregunta es sumamente relevante en el contexto de lo que planteaba Claudio de la negociación extrajudicial. Porque la negociación que tú, para no confundir a nuestros auditores, la negociación que te tocó asesorar a ti, Gustavo, fue dentro de un juicio ya. Dentro de un juicio. Por lo tanto, todo acuerdo ha quedado santificado, por decirlo de alguna forma, por el juez. Es el ministro de fe, por decirlo de alguna forma, que acredita la veracidad de tal o cual acuerdo y que permite que el día de mañana sea fácilmente ejecutable. Que eso es muy importante, porque nosotros podemos celebrar el acuerdo que queramos y puede ser extraordinario, pero la pregunta es, ¿qué debo hacer yo para que ese acuerdo sea ejecutable de forma expedita? Porque si no, me estoy ganando un juicio y al final me voy a demorar más. Los 3 meses más el nuevo juicio. No sé si me entienden los auditores, yo sé que Gustavo y Claudio me entienden, pero por eso, Claudio, en este acuerdo extrajudicial, ¿qué le recomendarías tú si fueras el abogado del arrendador? O sea, tu cliente está dispuesto a aceptar esta negociación. Dice, sí, en realidad, bueno, prefiero que este señor esté 3 meses más adentro, 2 meses más adentro, porque si no, en un juicio me voy a demorar como 6. Claro, yo ahí le aconsejaría que celebrara una transacción. A ver, explícale a nuestros auditores qué es la transacción, para qué sirve, cuál es su ventaja, su beneficio, etc. La transacción es una forma de poner término a un juicio anticipadamente, o más bien, precaver un juicio anticipadamente o poner término a uno ya vigente. Es una forma, de alguna manera, de anticiparse a un juicio para evitar que se inicie o para ponerle término si ya está iniciado. Correcto. Claudio quedó, digamos... Claudio quedó congelado. Claudio, estás congelado si lo estás escuchando. Así es que, bueno, retomando lo que dice Claudio y haciendo un resumen, ¿no? La transacción es un contrato que está regulado en el Código Civil y efectivamente puede tener dos finalidades. Ponerle término a un juicio ya iniciado, que podría ser, por ejemplo, lo que... En ese sentido... Perdón, Claudio, disculpa. Quedaste congelado y solamente quedaste en la parte inicial. No, sigue congelado, Claudio, sigue congelado. Bien. Lo importante es que ese contrato, que sepan nuestros auditores, que ese contrato debe ser
extendido ante un notario, lo posible, Sí, que sí, tenga, sí. que se pueda dar fe de aquel, ¿no? Ahí No llegó Claudio, basta. perdón, perdón, Ahí ahí sí. llegó Claudio. Sí, 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 Claudio, perdón, quedaste congelado y la verdad que quedamos solamente en la parte donde le contábamos a los auditores que el contrato de transacción puede tener dos objetivos: precaver un litigio eventual, es decir, evitar un conflicto futuro, que sería justamente este el caso, ¿no? Donde estamos negociando extrajudicialmente una solución. Y en el otro caso sería que ya el juicio está iniciado. Entonces, centrémonos en esta negociación extrajudicial. De ahí va a tener que retomar. Bueno, claramente esa negociación y ese acuerdo es muy importante que conste por escrito, y esta transacción se celebre por escritura pública idealmente, porque de esa manera, en primer lugar, existe constancia fehaciente de cuáles fueron los términos del acuerdo, y además porque esa transacción celebrada por escritura pública va a ser las veces de una sentencia. Entonces, Disculpa, el día de Claudio, mañana, escritura pública en palabras simples para que las personas pudieran entender. en escritura pública es un documento otorgado ante un notario y que éste incorpora en su repertorio. Básicamente es eso. Y ese acuerdo, esa transacción celebrada por escritura pública, si no se cumple por parte del arrendatario, podría el arrendador obtener su cumplimiento judicialmente de una manera mucho más fácil, mucho más expedita, porque, como dije anteriormente, ese acuerdo equivale a una sentencia. Perfecto. Ahora, para eso no es llegar y hacer un contrato de transacción. Lamentablemente aquí aparece el mal necesario, el abogado, ¿no? Salvo el abogado, porque efectivamente si las personas, ninguno de ellos es abogado, ¿no? Seguramente no van a saber cómo redactar bien, a eso me refiero, ¿no? Un contrato de transacción, salvo que vayan a la notaría y en la notaría estén dispuestos a asesorarlos como corresponde, ¿no? Pero en general es un contrato un poquito más sofisticado, bastante más sofisticado que otros contratos. Por lo tanto, ese podría ser quizá el único inconveniente que se va a tener, es que se va a requerir la asesoría, ¿no? Sí. de un profesional para redacción de este contrato. Y yo quería plantear otro caso que nos ha tocado enfrentar como oficina, que es un caso distinto. Aquí el arrendatario arrendaba un local comercial, ¿ya? Y producto de la pandemia, la autoridad sanitaria dispuso la medida de cuarentena. Vale decir, este arrendatario que explotaba este local comercial tuvo que cerrar la cortina, literalmente, por acto de autoridad. Y ahí surge la gran duda si esa medida adoptada por la autoridad sanitaria cabe dentro de lo que denominamos caso fortuito o fuerza mayor. En mi opinión, sí cabe. Sí, cabe, yo también estoy de acuerdo con eso. Porque yo también estoy de acuerdo. De alguna manera es un hecho que es absolutamente ajeno al arrendatario, es un hecho que de algún modo es una medida sanitaria para proteger la vida y la salud de la población, de manera que él no tiene cómo impedirlo. Pero ahí surge nuevamente la necesidad de conversar con el arrendador, de algún modo suspender, porque claramente con la explotación del negocio, del local comercial, se pagaba la renta. Entonces, suspender el cobro de la renta por un periodo acotado de tiempo, cuando se restablezca aún medianamente la normalidad. Pero eso es un caso de que también hemos debido enfrentar como oficina. Efectivamente. Nuestra asesoría. Efectivamente. Bien, hemos llegado al final del programa. Para variar, se nos ha pasado volando. Por lo tanto, espero que nuestros auditores hayan disfrutado, hayan aprendido, hayan asimilado algunos de los consejos que Gustavo y Claudio les han dado. Y será hasta la próxima. Claudio, Gustavo,
Un abrazo grande. Lo único que quiero es que empiece luego el campeonato y que la Católica encuentre entrenador. Eso es muy importante. Necesitamos entrenador para el tricampeón. Pero bueno, a propósito, la U parece estarse reforzando bien. Ojo, la U parece estarse reforzando bien. Eso es muy importante. Ojo con eso. Creo que Colo-Colo estaba en conversaciones con Carlos Caselli. Que iba a reemplazar a Paredes. Me dijeron. Claudio, te tengo esa primicia. Muchas gracias. Lo bueno es que a la Católica le duran mucho los entrenadores, tienen gran fidelidad por la institución. Bueno, Gustavo, licenciado. Gracias por la invitación. Que tengan una buena tarde. Abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Sí, hasta la próxima. Un abrazo grande. Master, está silenciado usted, Master. Sí, estoy más silencioso. Sí, estaba preocupado por la vuelta que hacerle al fútbol usted. Vale, con el cóndor rojo, dicen. Sí, Pero viene. Le levantaron el castigo. Vale, con un bisturí. Ya. Claro, es que ahora le dicen el doctor Rojas, po. No, aprendió cogoteando gente. Vamos cerrando, muchachos. Vamos cerrando. Ya, no, oye, ya, Claudio, Gustavo, perdón, pero no se vayan todavía, una sola cosita. Para que vamos, un abrazo grande, Master. Yo sé que usted tiene que hacer otras cosas. Un abrazo. Un abrazo, Master. Chao, chao.